Hola a toda la comunidad, me da gusto saludarlos, besitos para todos. Voy a intentar conectarme con Ana, que, con quien vamos a estar platicando los cuentos que he escrito y un poquito del arte de escribir. Así que ya le envié la solicitud a Ana. Creo que Ana ya está aquí con nosotros. Hola Ceci, qué gusto verte. Ya Ana se está conectando. Hola Ceci. Por alguna razón no nos podemos conectar, qué extraño. Ya. Hola Ana, Hola Lili, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y tú? Me da gusto verte, me da gusto saludar también a esta bonita comunidad que se está conectando para hablar un poquitico de literatura y de la escritura, ¿cierto? Así es, perfectamente dicho. Fíjate que no me apareces en pantalla, me aparece en negro, Ah, pero yo sí te estoy viendo, sí. sí, Bueno, eso es lo sí, yo te importante. veo bien. Ok, excelente. Entonces, bueno, vamos a iniciar con tu semblanza y ya posteriormente te agradecería mucho si al final me pones como colaboradora para que también aparezca en mi perfil. Claro, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, Liliana Patiño Mejía es colombiana, escritora de cuentos, entre ellos La Primera Plegaria, publicado en la colección Lamentos del Bosque 2 de editorial Alas de Cuervo, creadora del perfil literario en Instagram Buró de Letras. Creo que se nos fue Ana. Hola Ana. Hola, hola a todos los que se están uniendo. Ya creo que Ana se está conectando ya nuevamente, ya, aquí está con nosotros. Me sacó, ay Dios, bueno, ya no sé si se escuchó tu semblanza, pero la vuelvo a leer. Ujú. Em, Liliana Patiño Mejía es colombiana, escritora de cuentos, entre esos La Primera Plegaria, publicado en la colección Lamentos del Bosque 2 de editorial Alas de Cuervo, creadora del perfil literario en Instagram Buró de Letras, donde comparte escritos inéditos, reseñas de libros y anécdotas literarias. Ha sido participante del programa de escritura creativa de la Universidad del Claustro de Sor Juana en el taller de laboratorio de personajes, al igual que participante de talleres de cuentos del movimiento literario Nuevo Terror Latinoamericano. Pues te agradezco muchísimo que hayas tú podido iniciar el en vivo porque desde mi cuenta no se podía y agradecerte también que hayas aceptado esta cordial invitación, Lili. Em, Tuve oportunidad de escuchar tu ponencia sobre Gabriel García Márquez en la librería Rosario Castellanos y también he seguido tu trabajo a lo largo de estos años y ha sido Muchas gracias. maravilloso encontrar en ti a una persona muy preparada y que tiene también esa humildad y ese entusiasmo por compartir la literatura. Y por eso me gustaría que hoy nos pudieras contar un poco acerca de lo que significa en tu vida la literatura, la poesía y cómo podrías definirlas. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo a la literatura le tengo tantas definiciones, pero si hay una a la que más me inclino es que la literatura para mí ha sido de cierta forma un instrumento de salvación y un instrumento también para conocerme y para cimentar mi vida. La literatura es parte tan vital de la existencia de Liliana Patiño,
desde la infancia. Mi madre y mi padre son ávidos lectores y mi mamá era maestra de una escuela, ella tenía su propia escuela y yo crecí rodeada de libros, rodeada de cuentos porque vivíamos en esa escuela que era propiedad de mi mamá. Así que viví rodeada de cuentos toda mi vida, ¿no? La biblioteca de la escuela de mi mamá era como si fuera una de las habitaciones de nuestra casa. Así que mis hermanos y yo vivimos rodeados muchísimo de la literatura. Y eso hizo que la literatura hiciera parte de nuestra infancia, por lo tanto de nuestra adolescencia, y ya en la adultez el vínculo con la literatura se forjó como si hiciera parte, un miembro más de nuestra familia, ¿no? En la biblioteca de nuestra casa yo fui descubriendo libros a medida que iba creciendo, eh, que eran, que eran libros que mis padres habían adquirido en su época de soltería, cuando cada uno era soltero y luego se unieron, se casaron y unieron sus bibliotecas, que son ahora para mí y para mi familia un tesoro preciado, ¿no? Hay ediciones primeras de El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, ediciones preciosísimas que fuimos heredando por parte de mis padres y que eso cultivó en mí una pasión ardiente por la literatura, ¿no? Yo vengo de Colombia, como lo comentaste, soy colombiana, pero más que todo también soy una mujer del Caribe, soy caribeña. Por lo tanto, pues Gabriel García Márquez ha ejercido una gran influencia sobre la literatura que me apasiona, porque ha sido una forma de definir a una mujer del Caribe, de definir a una persona del Caribe, a alguien que viene del Caribe, cómo describir ese entorno, esa manera de conocernos y identificarnos, y por lo tanto, pues la literatura a través de Gabriel García Márquez me ha apasionado muchísimo. Y pues al mismo tiempo me ha salvado las veces en las que la literatura ha estado presente en los momentos más aciagos de mi vida, más en los que he pasado por situaciones muy difíciles y en momentos también donde he pasado grandes cambios, ¿no? El pasar de Colombia a México a vivir, a cambiar de país, la literatura estuvo conmigo. En los momentos más difíciles de mi vida, la pérdida de mi hermano, la literatura estuvo conmigo. Así que, pues para mí también, aparte de ser una forma de entretenerme, una forma de describirme, una forma de conocerme, la literatura para mí también ha sido salvación. Por eso es que yo siempre la catalogo como la primera definición de lo que es la literatura para mí. En esos momentos tan difíciles que vives, esos cambios tan drásticos también que se te presentan, ¿qué libros podrías mencionarnos que te ayudaron a ir sanando esas heridas, a ir descubriendo otros caminos y a ver el mundo desde una perspectiva más aligerada, más no optimista, pero sí que te llevara a replantearte muchas cosas de una manera positiva? Hay un libro al que yo le tengo muchísimo aprecio porque se puede decir, el primer libro que yo decidí leer después de haber pasado el momento más difícil de mi vida, que pues te lo cuento a ti y se lo cuento a todos mis seguidores a manera personal, que fue la pérdida de mi hermano. Cuando mi hermano fallece en el año 2020, pues bueno, eso crea un gran shock en mí y en toda mi familia, ¿no? Es una disrupción, una tragedia familiar de dimensiones astronómicas. O sea, eso fue terrible para nosotros y para mí personalmente, ¿no? Y aparte a eso tenemos que vincularle el tema de la distancia. Año 2020, estábamos en una pandemia, yo ni siquiera pude viajar a Colombia para ese momento tan terrible que estaba viviendo mi familia. Así que hay un libro que yo le tengo mucho aprecio porque fue el primer libro que yo decidí leer cuando ya estaban sanando un poquito las heridas, como unos cuantos meses de eso que había pasado. Y ese libro es El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Ese libro, él nos cuenta un poco sobre el impacto que tuvo en él la pérdida de su padre, ¿no? Héctor Abad Faciolince es un escritor y un periodista reconocido en Colombia y él perdió a su padre en la década de los 80, asesinado por los paramilitares en Colombia, ¿no? Después de que su padre había hecho una labor social invaluable
para algunas de las regiones más afectadas por la desigualdad social y por el abandono social en la zona de Medellín. Y su padre es asesinado por esas razones. Así que este libro yo le tengo tanto cariño porque a partir de ese momento fue como un reencuentro con la literatura, pero también fue un reencuentro con una confrontación con los dolores que muchas personas vivimos con el dolor, una confrontación con el dolor. Verme cara a cara, identificarme con esa persona, con ese escritor y ir conociendo cómo él fue sobrellevando su tragedia, pero también cómo fue él creando ese vínculo, cómo se fue llevando ese vínculo entre su padre y su hijo. Y yo iba siguiendo esa lectura a medida que yo iba explorando y recordando cómo había sido el vínculo mío con mi hermano, ¿no? Desde el momento en que él nació y en la época en la que éramos niños y todo esto que te conté de cómo vivíamos en una biblioteca todos juntos y leyendo todo el tiempo. Así que ese libro me dio no una visión más optimista, pero sí me permitió hacer como una especie de catarsis y como poder ver un ejemplo de lo que puede pasar frente a una tragedia y cómo sobrellevarlo en la vida, ¿no? Y pues a ese libro yo le tengo mucho cariño. Es más, yo algunas veces pienso que yo hasta lo sobredimensioné ese libro porque me hizo tanto bien en ese momento que lo tuve en mucha estima por mucho tiempo. Un tiempo después, ya ha pasado algún tiempo, algunos años, volví a leerlo y creo que no lo encontré con el mismo entusiasmo con el que lo leí la primera vez. Pero bueno, supongo que porque en ese momento yo estaba muy cercana al duelo que había vivido y me sentía muy identificada, pero ya después como que lo vi en su real dimensión, pero aún así le sigo teniendo muchísimo cariño a este libro y siempre lo recomiendo, es una lectura de cierta forma agradable porque pasa por momentos de la vida agradable del personaje y nos permite conocer muy bien al papá de Héctor Abad Faciolince y además que nos muestra un poquito de la historia de Colombia. Entonces es un libro y aparte se lee muy rápido, es muy sencillo de leer. Es un libro que yo siempre recomiendo cuando alguien quiere tener una lectura rápida y una lectura que pueda llegar directo al corazón. Este es un libro que yo siempre recomiendo. Pero si me preguntas un poco más sobre este tema de poder sobrellevar un momento difícil, eh, si bien la lectura fue un proceso que me acompañó en ese momento, la escritura creo que fue mucho más fundamental, ¿no? Porque justo en ese momento fue cuando decidí que era importante, que era fundamental para mi familia, incluso para mi hermano que ya no estaba, poder dejar rastros de quiénes somos, de nuestro núcleo familiar a través de la escritura, ¿no? Y es ahí donde empecé el taller literario en la Universidad de Sor Juana y empecé ya a ver la literatura como algo más serio, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Algo que realmente me ayudara a mí a sanar heridas y a plasmar la historia de quién soy, de quiénes somos, de quién es Colombia. Entonces, los dos procesos estuvieron ahí, tanto la lectura como la escritura, en un momento difícil de mi vida. Justo a eso iba también Lili, porque hay ocasiones en las que sí, la lectura nos da esa conciencia más amplia de lo que representa la existencia, la finitud, el tiempo, pero hay veces que justamente esas lecturas nos llevan, también nos conducen hacia ese momento en el que tú tienes que plasmar lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo y lo que habita en tu mente. En ese aspecto, ¿has escrito algún cuento, algún poema que esté relacionado con lo experimentado en esos tiempos muy, muy difíciles? ¿O eso lo has guardado solo para ti? Sí, claro, yo he escrito algunos cuentos en los que pues fui narrando un poco ese momento tan difícil que pasamos como familia. Pero al mismo tiempo también escribí cuentos y poemas que ilustraran un poco, no tanto la tragedia, sino más bien quiénes somos, quiénes éramos, ¿no? Siempre
con elementos que son muy, muy conocidos en la literatura, ¿no? Una casa, una familia, un entorno latinoamericano. Ahí fui plasmando muchas ideas y muchas situaciones que son muy parecidas, muy similares, o personajes, y fui creando personajes que son muy, muy similares a los que nos rodearon a mi familia y a mí en nuestra infancia y en toda nuestra vida, ¿no? Pero al mismo tiempo yo, más que hacerlo un poco más personal o sacarlo del detalle, lo quise llevar un poco más hacia lo general. Y yo quise enfocarme en mi escritura un poco más en lo que tiene que ver con Colombia, ¿no? Mi historia, la historia de mi familia, la historia de quién soy, es la historia de Colombia. Y finalmente termina siendo la historia de América Latina. Todos, toda América Latina, Colombia, México, mi familia, yo, tú, cada uno de los que nos están escuchando en este momento, solo por el hecho de estar en América Latina, estamos siempre en un proceso de identificarnos, de buscar entender quiénes somos, porque algunas veces eso para nosotros no está tan claro. Nosotros somos un continente que, si nos comparamos con Europa o con Asia, realmente somos muy recientes. 250 años de habernos forjado como naciones, aún estamos en proceso de descubrirnos. Y en ese proceso de descubrirnos hemos vivido muchísimas tragedias a nivel personal, pero a nivel país también y a nivel Latinoamérica también. Entonces, si tú te pones a analizar, esas tragedias tienen un hilo conductor. Estamos todos de cierta forma unidos por muchas afinidades, pero también estamos unidos por los dolores que hemos sufrido. Entonces, es ahí en donde de cierta forma yo tuve una visión de poder plasmar a través de la literatura, a través de la escritura, la historia de los dolores de Colombia, que también es la historia de mis dolores, la historia de los dolores de casi todos los de América Latina. Una manera de identificarnos, de descubrirnos y de contarnos y de narrarnos. Muchos de nuestros autores lo han hecho. El caso de Gabriel García Márquez es un caso el caso de Colombia, pero tanto México, Argentina, con todos sus dolores han tenido quienes han contado todas sus tragedias y todavía las siguen contando. Eh, Como escritora, como una escritora que apenas están haciendo, porque incluso a mí algunas veces siento como que todavía no me puedo colocar el rótulo de escritora, pero como escritora que van haciendo, siento que tengo ese compromiso con mi país, conmigo misma, con mi sociedad, con la comunidad con la que crecí, de contar quiénes somos a través de nuestros dolores. Y eso también nos ayuda a tener cierta memoria, que no se nos olviden las cosas que nos han pasado, que las generaciones futuras puedan entender y puedan encontrar en la literatura rastros de quiénes fuimos, de qué nos pasó, por qué nos pasaron las cosas que nos pasaron y que eso sea una manera de recordar para evitar que en el futuro no vuelvan a pasar. Yo siento que la literatura puede llevar a ese camino, ¿no? A narrarnos y que lo haga de una forma que sea más amena, que para las generaciones futuras o para las generaciones que vengan, para mi hijo, que apenas tiene 3 meses de nacido, pero que cuando ya él pueda confrontar esas historias y pueda leerlas, él pueda entender quiénes somos, quiénes hemos sido por todo lo que hemos pasado. Y que ellos nos ayuden, que ayuden a las generaciones futuras de América Latina a que esas cosas que nos pasaron no nos vuelvan a pasar. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí la literatura se convierte en una gran aliada. No sé tú qué Así es, piensas. completamente de acuerdo. Eh, Totalmente de acuerdo con lo que nos has contado, porque precisamente siempre, y no siento que sea solo de América Latina, sino el ser humano en sí, siempre Ujú, está buscando entender su identidad, construirla, reconstruirla, transformar su realidad de manera que con acciones a lo mejor pequeñitas o grandes se pueda ir viendo un cambio verdadero, ¿no? claro. Em, y es lo que también nos ayuda a empatizar con el dolor del otro, a empatizar también con las vivencias de los demás. Y me gustaría que en ese aspecto tú nos dijeras
todo esto supongo que también te lleva a crear tu cuenta de Instagram Buró de Letras, pero me gustaría escucharlo de viva voz. ¿Cómo surge? ¿Qué te motiva a crearla? ¿Por qué intitularla así? Ujú. ¿Y qué satisfacciones y retos te ha dejado esta cuenta de Instagram, Buró de Letras? Ah, bueno, esa pregunta me encanta, porque tiene que ver mucho con el hecho de que la literatura nos acompaña no solamente en los momentos difíciles, sino en momentos determinantes de nuestra vida. Y tampoco, y no solamente también en momentos felices, ¿no? En momentos determinantes, en momentos claves. Cuando yo decido viajar de Colombia a México y que decido cambiar de país y vivir en otro país, yo lo hice por un tema laboral. Te soy así sincera, pues yo soy una enamorada ferviente de Colombia. Yo amo a Colombia con todas las fuerzas de mi alma. Y parecería inconcebible que una persona con tanta pasión por Colombia decidiera en algún momento dejar el país. Cuando a mí me proponen que viaje a México, que lo hace la empresa en la que yo trabajaba en ese momento, yo eh, prácticamente me reí en la cara de mi jefe en ese momento, que fue la persona que me lo propuso. Le dije, o sea, no hay manera alguna de que yo vaya a vivir a otro país y menos a México. O sea, yo vivía muy bien en Colombia, para mí era maravilloso vivir allá. Pero bueno, finalmente este cambio se da y este cambio, pues yo lo hago, decido hacerlo, no muy convencida, eso sí, pero decido hacerlo. Y ese tipo de cambios tan radicales, pues obviamente van acompañados y el proceso de adaptación va acompañado de un tiempo muy considerable de soledad. Es decir, yo aquí estaba sola. Yo cuando llegué, yo no conocía a nadie. Empecé a tener vínculos laborales con personas, pero realmente yo no tenía un entorno social, no tenía familia acá, no tenía amigos. Así que en medio de esta soledad, en medio de este proceso de adaptación, en medio de esta resaca o de esta nostalgia por Colombia, porque eso sí, yo seguía visitando, yo cuando llegué a México, a vivir a la Ciudad de México, yo seguía yendo buscando restaurantes colombianos, no quería dejar la comida colombiana, no, yo no comía tacos, o sea, yo estaba como todavía muy vinculada a Colombia. Y en este proceso de soledad, pues es cuando decido ponerme a escribir y empiezo a escribir frases, ¿no? Y esas frases decido publicarlas y crear una cuenta, ¿no? En Instagram, simplemente porque me sentía sola y porque sentía mucha necesidad de escribir y escribir frasecitas pequeñas que me pudieran ayudar a llevar ese proceso. Y eran frases nostálgicas, eran frases que, pues bueno, reflejaban mucho ese momento que yo estaba viviendo, ¿no? De mucha nostalgia. Y pues bueno, así fue armándose un poquito la cuenta. Creo que no se llamaba Buró de Letras al principio, no recuerdo bien cómo la llamé al principio. Pero bueno, en este proceso de Buró de Letras está muy vinculado la persona que ahora es mi esposo, que es Omar, que él, pues a él le encanta la literatura. La primera conversación que yo tuve con quien ahora es mi esposo, la primera conversación que tuvimos cuando nos conocimos fue de literatura y de Gabriel García Márquez. Y es a partir de ahí con él hago como un vínculo fuerte en el tema de la literatura y es cuando reestructuramos un poquito el nombre, le dimos el nombre de Buró de Letras, él me dio la idea y pues bueno, ya fuimos haciendo como que empezar a escribir reseñas de los libros que leíamos juntos, de los que habíamos leído. Y pues bueno, así fue creciendo la cuenta, nos fueron llegando seguidores y recomendábamos y pues bueno. Y pues ahí también yo escribía, ¿no? Ahí tenía un pequeño blog en donde también escribía cuentos, escribía poemas, algunos escritos pequeños que reflejaban también el momento que estaba pasando, porque realmente la cuenta va evolucionando a medida que mi vida va evolucionando, ¿no? Ya el momento de soledad empieza a pasar, ya no me siento tan sola, ya empiezo a hacer un vínculo más fuerte con México, gracias a mi esposo también, ¿no? Que él me ayudó a vincularme muchísimo con este país. Entonces, a medida que eso va evolucionando, pues la cuenta también va evolucionando, ¿no? Entonces ya empiezo a leer mucho más a Juan Rulfo y empiezo a vincularme mucho más con quien es México, empiezo a vincularme mucho más empiezo a leer mucho más del espectro de América Latina
Y pues bueno, ahí está el resultado que es Buró de Letras, una cuenta que tiene más o menos 3.000 seguidores, pero que es una comunidad muy sólida y que muchos de ellos nos hemos hecho amigos, porque realmente somos amigos y que nos une este vínculo de amar la literatura y de amar leer pues de identificarnos también con cómo leemos. Entonces, esa es más o menos un poquito la historia de Buró de Letras. ¿Qué viene para Buró de Letras? Pues obviamente seguir compartiendo esta pasión por la literatura, pero también compartir con ustedes un poquito de cómo va evolucionando este proceso de Liliana Patiño siendo escritora, ¿no? Y pues bueno, el año pasado tuve la posibilidad de hacer un taller de cuento a través del movimiento, que es uno de los movimientos que a mí me tiene apasionadísima también, que es el movimiento del nuevo terror latinoamericano que, pues bueno, muchos autores de América Latina están vinculados a este movimiento y pues bueno, ahí yo también me incluyo. El libro Lamentos del Bosque, donde salió publicado mi cuento, hace parte de este movimiento del nuevo terror latinoamericano y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahorita, ¿no? Todos los dolores y las tragedias de América Latina se convierten también en una manera de, ese es nuestro terror, o sea, nuestro terror no son las casas embrujadas, ni es Drácula, ni es los cuentos de Edgar Allan Poe, que están muy vinculados a las literaturas de otras zonas del mundo. Nuestro terror son nuestros dolores, ¿no? Todas las tragedias que nosotros hemos vivido. Bien sabe, la historia de Colombia ha sido una historia extremadamente difícil y nosotros yo, mi generación, fue testigo de la época de violencia más terrible que vivió Colombia. Lo mismo pasa con México ahora, como el flagelo del narcotráfico se convierte también en el terror latinoamericano y es ahí donde nosotros estamos viviendo todos nuestros dolores y pues bueno, es ahí donde, por esa línea es donde mi escritura se ha enfocado últimamente y tiene mucho que ver con conocernos, con identificarnos, con construir nuestra identidad latinoamericana de una manera que también pues sea a través de la literatura y que, como lo comentamos hace un ratito, también cree memoria, ¿no? Que quede claro quiénes somos, qué nos ha pasado y que la literatura se convierta en una herramienta. Saludos, David. Ahí está David, también se unió a este en vivo. Muchísimas gracias por tus felicitaciones. Hola, Rafa, muchas gracias por unirse a este en vivo. Y pues bueno, aquí seguimos platicando, ¿cierto, Ana? Así es, Lili. Y me gustaría que en todo este entorno que has tenido de que ya te ha permeado más el terror latinoamericano, ¿qué es lo que tú consideras que debe tomarse en cuenta como escritor para escribir terror? Tanto desde el personaje, el estilo que se utiliza, la forma que va a tomar cada uno de los elementos que construyan a la trama en específico, ¿qué es lo más importante a tomar en cuenta? Pues bueno, eh, una de las cosas más fundamentales que, que deben identificar al momento de escribirse el terror latinoamericano es saber exactamente quiénes somos nosotros, ¿no? Muchas veces lo comentábamos con nuestros colegas que también escriben terror latinoamericano, que pues bueno, nuestro entorno es bastante distinto a un castillo de Drácula, por ejemplo, en Europa, ¿no? Nuestro entorno no son casas embrujadas, nuestro entorno no son vampiros que van volando por los cielos, nuestro entorno es un entorno muy especial, ¿no? Y generalmente el terror de América Latina es nuestra realidad, lastimosamente. Nuestra realidad es el terror de América Latina. Pasando en este proceso de construirnos como naciones, como América Latina, pues somos vulnerables a infinidades de conflictos, muchísimos, diferencias políticas, el flagelo del narcotráfico, que es un flagelo terrible que estamos viviendo. El tema del narcotráfico conlleva un tema de inseguridad, entonces vemos también el tema de los feminicidios, el tema de las violaciones, el tema de la vulnerabilidad de la vida como los derechos humanos, ¿no? El tema También la de discriminación la y cómo discriminación, la es migración correcto. también Y la está migración.
allí presente. Ese tema Ujú. también es fundamental, ¿no? Y la migración, qué bueno que lo planteas también, ¿no? Todo esto nos está pasando, es nuestra realidad, ¿ok? Entonces, tener clara esa realidad, identificarla y plasmarla en los entornos literarios, esto es fundamental, ¿no? Para poder narrar el terror de América Latina. Generalmente, y suele pasar que si bien muchas de las tragedias ocurren en el sector urbano, la Ciudad de México también es un epicentro en donde ocurren muchísimas de estas situaciones tan terribles, el entorno rural de América Latina también es bastante grande, también es bastante fuerte y también es vulnerable a este tipo de situaciones. Ahorita nos podemos dar cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, en Sinaloa, lo que está pasando ahorita, ¿no? Esta, este momento de violencia que está viviendo esta zona de México, que conlleva, que es una consecuencia del narcotráfico, ¿no? Eh, Esto que está pasando también, el tema de las migraciones, ¿no? Como un tema muy fundamental que está pasando, ¿no? En Colombia, muchas mujeres viajan de Colombia a México y luego son tomadas a través de organizaciones de trata de blancas y se ven en las noticias, ¿no? Como estas mujeres aparecen sin vida y es un flagelo terrible, ¿no? Y esto pasa en todo nuestro continente. Identificar todas estas tragedias, identificar todos estos dolores y contarlos a través de la literatura es lo fundamental para poder nosotros realmente contar terror latinoamericano. No contamos terror latinoamericano si no hablamos de qué nos está pasando en este momento y y que esas tragedias queden plasmadas, como te lo comentaba hace un rato, para que quede memoria, ¿no? Hay algunas tragedias que podemos decir que de cierta forma han quedado superadas y que muchos de nuestros países están enfocados en acabarlas, ¿no? En terminarlas. Pero hay algunas tragedias que ni siquiera dependen de nosotros. El narcotráfico, por ejemplo, es un tema que ningún país puede pelear independientemente. Es algo mundial y que es algo que nosotros somos vulnerables a eso, ¿no? Sí. Aquí nosotros somos los que proveemos la materia prima en América Latina, así que somos vulnerables a eso, ¿no? Y la población civil termina siendo vulnerable a eso. Identificar eso, identificar todas esas tragedias y dejarlas plasmadas en la literatura es la mejor forma de acercarnos. Obviamente, la construcción de de estos personajes que tengan que ver muchísimo con quiénes somos en toda nuestra diversidad, ¿no? Hay que contar las historias, no solamente de las personas que vivimos en las zonas conurbadas, ¿no? Hay que contar las historias desde esas poblaciones que también han sufrido ese tipo de discriminaciones, como bien lo contaba. La población afrodescendiente, la población indígena, la población LGTBI, que han sido víctimas y que han sido poblaciones muy vulnerables a las tragedias que nos pasan, ¿no? A partir de ahí hay que contarlo. Estas personas tienen que salir en el terror latinoamericano, sus historias tienen que contarse a través del terror latinoamericano. Entonces, esa diversidad también tiene que verse plasmada en las historias que contamos para que realmente pueda ser terror latinoamericano. Y obviamente hay algo más también, hay algo que tenemos nosotros, una chispa mágica que tenemos nosotros. En su momento se le llamó realismo mágico, que es todo este tema que cuenta Gabriel García Márquez, Elena Garro, muchos autores que han influenciado en eso. Pero esa chispa mágica de América Latina no solamente va sobre el tema del realismo mágico. Hay muchos mitos, hay muchas leyendas, hay muchas historias que crecen en las zonas rurales y en las zonas urbanas de América Latina, ¿no? Que han sido productos de la combinación cultural que nosotros somos. Nosotros somos una mezcla, nosotros estamos mezclados con la raza blanca, que es la raza española, con los afrodescendientes, con las comunidades indígenas. Toda esa mezcla no solamente quedó forjada en la piel, sino que también quedó forjada en nuestros mitos, en nuestras leyendas. Entonces,
esos mitos, esas leyendas con las que crecimos, con las que crecimos, con las que nos contaron nuestros abuelos y que nuestros ancestros le contaron a nuestros abuelos y que ha ido pasando de generación por generación. Y para ponerte un ejemplo, yo lo hablaba con mi esposo, La Llorona es un ejemplo puntual de eso. Esos son nuestros monstruos no son Dráculas, no son vampiros, nuestros monstruos son esos, son La Llorona, son los mitos que se cuentan en los campos, que se cuentan en las zonas rurales de nuestra América Latina y que también deben verse plasmados ahí en el terror latinoamericano. Ahora, en este programa de escritura creativa del que formas parte, ¿qué es lo que has aprendido y qué has puesto en práctica desde crear el personaje que sea verosímil? ¿Qué es lo que has descubierto que te gusta más de la escritura creativa? Y por otro lado, si puedes responder la pregunta de Omar Mendoza Castro, además de Gabriel García Márquez, ¿qué otros autores han influenciado en ti? Ah, pues bueno, para contestar tu pregunta de lo que he aprendido, no te imaginas la infinidad de cosas que he aprendido. Y miro yo los escritos, mis primeros escritos y me doy cuenta de cómo era yo tan dispersa y cómo no, cómo mis personajes tal vez al principio no estaban muy bien construidos. Pero sí he aprendido muchísimo de eso, ¿no? Principalmente a mí me encanta escribir cuentos. Eso es, eso es lo que a mí me gusta del proceso del arte de escribir, ¿no? Y algo que he aprendido muchísimo es este ciclo circular que tiene el cuento, ¿no? Que el cuento siempre debe quedar cerradito, debe quedar bien cerrado, que debe tener una historia y que no es una historia que sea muy larga, pero que debe tener una conclusión y que ahí quede todo encerrado, que no quede nada abierto. Eso es algo de lo que he aprendido, ¿no? Y tratar de darle un toque sorpresa a ese momento de cierre es algo que he aprendido muchísimo. Para mí ahí, el maestro para mí ahí es Cortázar, Julio Cortázar, ¿no? Y ahí puedo responder inmediatamente la pregunta de qué otros autores han influenciado en ti. Para el proceso de escritura, Julio Cortázar y Amparo Dávila son mis dioses. Ellos los tengo en una mano y, y a Amparo Dávila en la otra, para poder forjar ese proceso de escritura. Pues bueno, otras cosas que he aprendido es pues a crear un poco de ambiente, crear atmósferas que sean un poco, que sean verosímiles con las situaciones que estoy contando, que se parezcan mucho al entorno. De América Latina eso pues es algo que he aprendido muchísimo, a darles características muy humanas a mis personajes también, ¿no? Porque me gusta contar realidades y, como te digo, pues, la realidad mis cuentos plasman la realidad de lo que pasa en nuestro entorno. Y pues personajes que sean totalmente reales, ¿no? Que sean con los que una persona que lea un cuento mío y que esté en América Latina se pueda sentir identificado. Entonces, pues bueno, como a crear atmósferas ha sido lo fundamental, ¿no? Y pues a crear personajes que plasmen muy bien la diversidad de quienes somos. En ese aspecto de la creación de atmósferas, es a veces de las cuestiones más difíciles a abordar porque debes de ser muy descriptivo. ¿Tú cómo lo llevas a cabo y si nos puedes compartir un fragmento de alguno de tus cuentos? Sí, bueno, hay algo de la creación de atmósferas hay algo fundamental y es que, pues bueno, se debe transmitir esa situación, en el caso del terror, ¿no? Se debe transmitir esa sensación, en algunas ocasiones, de acuerdo a lo que esté pasando, transmitir esa situación de angustia, ¿no? De que algo está pasando, de que hay una situación extraña que nos envuelve y que hay que describirla de manera puntual. En mi cuento La Primera Plegaria, es un cuento que yo escribí basado en una de las tragedias, de las masacres más terribles que vivió Colombia. Eh, Como te comentaba, Colombia vivió una época en la que la violencia eh, tenía demasiados actores, había muchísimos actores en el proceso de la violencia de Colombia. Y eso hacía pues que las tragedias fueran terribles, ¿no?
Hubo una época a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en los años 1990, 99, después de haber vivido el flagelo del narcotráfico en Colombia en la época de Pablo Escobar, fue sucesivo nuestros procesos de violencia. Pablo Escobar muere y de cierta forma muere un poco el tema de la violencia por el narcotráfico, pero eso lo que hace es sacar a relucir otras diferencias que nosotros teníamos más allá del narcotráfico. Las diferencias sociales que crearon guerrillas en Colombia hicieron que el proceso de violencia fuera terrible. Así que hubo una época en la que tú prendías el televisor en Colombia y las noticias eran de masacres, o sea, hablábamos de masacres, de masacres en pueblos, en situaciones, en pueblos rurales, en zonas donde la población civil era totalmente vulnerable. Y era porque, te cuento, eran varios actores en el proceso de violencia de Colombia. Estaba la guerrilla y estaban los paramilitares y estaba el gobierno, ¿no? Entonces, la guerrilla estaba en contra de los paramilitares en contra de la guerrilla. Si un pueblo apoyaba a la guerrilla, los paramilitares los atacaban. Y si un pueblo apoyaba a los paramilitares, la guerrilla los atacaba. Y algunas veces la población civil no sabía qué hacer, porque decían, bueno, por aquí la guerrilla y por aquí los paramilitares, pues ya este pueblo ya está condenado. Entonces se vivieron muchas masacres en Colombia y una de ellas fue una de las masacres que a mí más me impactó, pero en el alma, ¿no? Y es la que se conoce como la masacre de Bojayá, en la que una población, pueblo, era un pueblo así llamado Bojayá, empezó a ser atacado por un lado por los paramilitares y por el otro lado por la guerrilla, y ellos quedaron en medio. Era una población muy pobre y todos vivían en casas hechas, construidas de madera o construidas de paja, y el único edificio de concreto que tenía el pueblo era la iglesia, el único, no había otro. Así que ellos viéndose en medio del fuego cruzado, toda la población lo que decide es refugiarse en la iglesia, no hay más opción. Todo el pueblo a la iglesia a refugiarse mientras las balas están pasando por todo el pueblo en medio de este fuego cruzado entre guerrilla y paramilitares. Y sucede lo terrible y es que la guerrilla decide lanzar una bomba artificial a las inmediaciones de la iglesia, donde estaba refugiada toda la población civil. Fue una tragedia de proporciones inimaginables, una tragedia que removió el corazón de Colombia porque en su gran mayoría fallecieron niños, ¿no? Más de 100 personas fallecieron que estaban refugiadas en esa tragedia. Esa tragedia a mí me llevó a una confrontación con la fe. Yo decía, ¿cómo pudo pasarles esto a estas personas si entraron a la iglesia no solo para refugiarse, sino en busca de la ayuda de Dios? Y finalmente murieron. Entonces eso empezó a generar como una confrontación en mí con un tema de fe, con un tema de lo que estaba pasando en Colombia y decido escribir yo el cuento de la primera plegaria. Y trato yo en ese cuento de contar eso que pasó. Y les voy a leer la primera parte, ¿no? Que dice, el sacerdote tuvo que recibir a todos en la iglesia. Al abrir las puertas del templo, la multitud llena de pánico se precipitó sin control hacia el interior. La humedad arcillosa de la noche se filtraba entre los lamentos lastimeros del pueblo, buscando instalarse también en el santuario. Todos irrumpían en una especie de estampida humana. Los niños, con sus ropas andrajosas, corrían en hileras siguiendo un camino acelerado hacia el altar. Las mujeres embarazadas apresuraban su paso aferrándose a sus abultados vientres con una prematura fuerza maternal. Las ancianas arrastraban las velas de sus estancias y sus bordados deshilachados, por no haber tenido tiempo de asegurar el último punto, se desmoronaban al entrar. Incluso los borrachos de la cantina se unieron a la repentina procesión hacia la iglesia, creyendo que la hora de la misa había llegado. Aquí trato en este primer párrafo, trato de crear esa atmósfera de urgencia en la que todo el mundo necesita irse para la iglesia porque están a punto de ser víctimas de una tragedia, porque pueden morir en el fuego cruzado. Entonces, es aquí en donde trato de contar, sin estar ahí, sin saber qué pasó, pero imaginándome ese sentido de urgencia, ese sentido en que los niños quieren huir rápido hacia la iglesia, en que el sacerdote tiene que abrir las puertas para recibirlos a todos, a pesar de que él sabe que tal vez no van a caber todos ahí. Es lo que trato de plasmar ahí. Eso es un poquito de lo que yo cuento en el terror latinoamericano. Ahora, Lili, ¿nos puedes dar algunas recomendaciones para escribir cuento en específico? Porque sabemos que es muy diferente a lo que es el ensayo, a lo que es la crónica, a lo que es la Ujú. poesía. Entonces,
¿tú cuáles serían los 4 o 5 puntos que nos podrías señalar que nos pueden ayudar a escribir un buen cuento? Ok. Para escribir un buen cuento, lo importante, es importante el inicio, ¿no? Es fundamental el inicio. El inicio tiene que narrar acción. No, el inicio de un cuento no puede ser que empecemos a contar atmósfera o que empecemos a contar, a describir lo que está cómo es el entorno de algo, ¿no? No empecemos a describir que estoy entrando a una casa, la casa tiene tiene tejas rojas y sus paredes son blancas, están húmedas. No, el cuento tiene que empezar por una acción, ¿ok? El cuento tiene que empezar así. La casa empezó a desboronarme cuando yo llegué. Algo así, algo que impacte, ¿no? Hay un cuento mío que empieza así, hay un cuento mío que tiene un inicio así, que es impactante, que dice, a César le costó unos minutos darse cuenta que César debajo de su ataúd le tardó unos minutos darse cuenta que ya estaba muerto. Es decir, como que creen un poco de impacto, ¿no? Que creen un gancho, ¿no? Tiene que haber acción el inicio del cuento. Ahora, en el cuento nos tenemos que enfocar un poquito más en la trama, en el desarrollo de esta acción y tal vez no desarrollar tanto a los personajes. Los personajes deben estar claros, sí, pero de preferencia uno o dos personajes muy bien desarrollados, ¿no? El cuento no debe tener tantos personajes para que nos enfoquemos un poco más en la trama porque el cuento es bastante corto, a diferencia de la novela, ¿no? En la novela sí tenemos mucho más tiempo para darle un desarrollo al personaje y poder llevarlo hacia los diferentes aspectos que relacionan a este personaje, pero en el cuento un poco más corto. El cuento el cuento pues debe tener, debe ir siempre siendo sorpresivo, ¿no? Siempre dándonos como vistos de que algo va a pasar, pero no pasa, pero generar esa sensación de intriga, de que algo va a pasar en cualquier momento, aunque no pase todavía, pero que nos lleve hasta el final del cuento con esa sensación de urgencia y que la definición del cuento se dé al final, al final, al final. Que el cuento, decía Cortázar, ¿no? Que sea lo más alargado posible, pero que en su esencia sea corto, para que nos lleve con ese sentido de urgencia y que lo sorpresivo llegue al final. Entonces, que al final pues pueda introducirse algún giro sorpresivo o estos plot twists que llamamos, hacen que el cuento sea muchísimo más llamativo. Entonces, esos son como algunos de los consejitos que yo dejo, ¿no? Tratar de que no haya muchos personajes en el cuento porque algunas veces saturamos a los cuentos de muchos personajes y tenemos muy poco espacio para desarrollarlos. Entonces, esa también puede ser una buena manera de generarlo, ¿no? El inicio es fundamental, el final debe ser sorpresivo, una trama que se cierre, ¿no? Que quede totalmente definida, que no deje espacio para segundas partes ni para continuaciones. El cuento que debe quedar definido al momento que se pone el punto final y no más. No hay continuaciones, no hay segundas partes, no. El cuento debe quedar definido al momento del punto final. Exacto. Ahora, de todos estos libros que has reseñado y que también has hecho videoreseñas, ¿cuáles podrías nombrarnos que en verdad te dejaron así impactada y qué consideras que debe tener una reseña para ser útil y llamativa? Vaya, de tantos libros que he reseñado, muchísimos que me han impactado. A ver, pues para salirnos un poquito de América Latina, ¿no? A mí me impactó muchísimo cuando leí el libro La broma de Milan Kundera. Me parecía increíble que un libro tan bueno pudiera ser el primer libro de un escritor. La broma de Milan Kundera es un libro fue su primer libro, el primer libro que él publicó. Y me parecía que era un libro tan bueno como para poder llegar a ser el primer libro de Milan Kundera. Y pues bueno, yo soy también, aparte de la literatura, soy una apasionada de la historia. Así que cualquier libro que tenga un contexto histórico muy fuerte va a ser para mí preciado. Y por lo tanto, La broma a mí me gustó muchísimo y lo recomiendo mucho porque es un libro que muestra un poco el contexto histórico de lo que era Checoslovaquia en el momento
post Segunda Guerra Mundial, en el momento en que ellos están siendo de cierta forma invadidos por la Unión Soviética y que al momento y que sufren toda esta represión por parte del comunismo. Ahí queda muy bien plasmado en la broma. Entonces, ese es uno de los libros que a mí me impactó muchísimo. Ay, de mi biblioteca, pues hay muchísimo, muchísimo, Dios mío. Uno que también me impactó, que fue una de mis lecturas recientes, que es un libro que incluso hasta me atrevo a decir que hay que estar muy bien preparados y tenerle muchísima paciencia. Es Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. Es un libro bastante complejo, que también tiene un contexto histórico muy fuerte de la historia de Perú, que hace parte de lo que contamos, ¿no? De este proceso de construcción de América Latina, pero que es un libro al que debe llegarse una vez ya se haya conocido un poco la literatura de Mario Vargas Llosa. Leerlo a él un poco, leer otros libros de él antes de encontrarse con Conversación en la Catedral es una buena opción, pero siempre deben tenerlo como una meta, ¿no? Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. ¿Cuál otro? A ver, veo mi biblioteca. Un libro que tiene un contexto histórico muy fuerte también y que también recomiendo mucho es Sin Novedad en el Frente, de Eric María Remarque, que tiene el contexto de la Primera Guerra Mundial. También lo recomiendo muchísimo. Y pues bueno, hay muchísimos. Si gustan pasarse por un buró de letras y van a encontrar muchísimas reseñas. ¿Qué debe tener una reseña? Para mí, la reseña tiene que tener mucho de lo que encontraste tú a nivel personal en ese proceso de lectura, ¿no? ¿Qué encontraste? ¿Cómo te hizo sentir el libro en ese momento? Pues, tiene que ser lo más sincero posible, es lo que yo siempre expreso en algunas de mis reseñas. Hay libros que sinceramente no, como que en algunas ocasiones no conecté con ellos y tal vez lo dejo muy claro en la reseña, ¿no? Que me pasó precisamente con Milán Kundera cuando leí La insoportable levedad del ser. Realmente yo leí este libro con una expectativa tan alta y terminé un poquito bajada de tono cuando lo leí. Pero lo conté ahí y conté por qué me sentía así también. Y pues la reseña pues también debe tener información, eh, eh, una breve información de lo que de lo que trata el libro, sin revelar detalles mucho más detallados, ¿no? Como para no revelar la trama. Y pues obviamente también información un poquito técnica de cómo está narrado, cómo es el narrador, si hay algún personaje que llamó la atención, de la manera en cómo está contado el libro, para que la persona que lea la reseña pues tenga una idea de qué se va a encontrar, de cómo va a ser ese proceso de lectura, ¿no? Cuando yo reseñé Conversación en la Catedral, pues dejé muy claro cómo estaba construido la narrativa de este libro, con diálogos que se llevan a cabo en distintos tiempos y que se vinculan dentro de un mismo párrafo, lo que hace la narrativa, la lectura un poco compleja. Pues esas pistas hay que dejárselas al lector en la reseña para que él pueda tener una guía de qué se va a encontrar al momento de leer ese libro. Y de resto, pues ser lo más sincero, ¿no? Que la reseña cuente cómo te hizo sentir el libro, te hizo sentir agradable, pasaste un buen rato, lo sufriste, lo padeciste, todo eso hay que contarlo en la reseña. Ahora ya para finalizar, Lili, porque se nos ha pasado el tiempo volando, me Sí, gustaría eso que veo. nos dijeras un ejercicio de escritura creativa que tú nos recomendarías ahorita hacer y tus redes sociales, donde pueden hallarte aparte de Instagram. Okay. Una de las cosas que hice cuando decidí eh, confrontarme con ese proceso de escribir y decir si lo quiero hacer, es que quiero escribir, es que yo mantenía una pequeña libretita y porque me daba cuenta que algunas de las ideas, o algunas de las definiciones de mis cuentos llegaban en los momentos menos inesperados. Algunos de mis cuentos que estaban en la cabeza se resolvían cuando estaba sacando al perro, o cuando estaba sacando a Camilo a pasear, uno de mis cuentos se resolvió cuando estaba echándome champú un día que me bañaba. Entonces, tener una pequeña libretica para anotar esas ideas, porque cuando ellas salgan, en el momento en que salgan,
porque nuestra vida está tan llena de tantas urgencias y de tantas cosas que nos distraen del proceso de escribir, que hay que trabajar, que hay que hacer la comida, que hay que hacer esto, lo otro, y tanta urgencia y voy a llegar tarde y esto que tú piensas que esas ideas se te van a quedar en tu mente, que las vas a recordar, pero realmente se olvidan. Y me ha pasado. Entonces, inmediatamente cuando llegué de subir a Camilo, de donde llegué, cuando subí de pasear a Camilo, inmediatamente lo que hice fue escribir esa idea para que esa idea de cómo se resolvía el cuento no se me olvidara. Eso es uno de los ejercicios que puedo hacer siempre. Manténganse acompañados y escriban lo que sientan en ese momento, lo que sientan en cualquier momento, así no vaya a ninguna parte, así no tenga ningún sentido, escríbanlo, porque en el momento que ustedes menos piensan, esa frase que ustedes creían que no tenía ningún sentido va a definir cualquier cosa, incluso hasta finalizar un cuento. Y por último, tus redes sociales, Lili, por favor. Ay, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron, a todos los que escucharon esta charla, muchísimas gracias. Pues mis redes sociales me pueden seguir aquí en Instagram, Buró de Letras, en Facebook también me encuentran como Buró de Letras y en Twitter y en Threads también como Buró de Letras. Y pues bueno, ahí estoy con los brazos abiertos para que platiquemos, para que hablemos de literatura, para que hablemos de recomendaciones de libros, de todo lo que quisieran platicar. Y pues bueno, un abrazo para todos los que se unieron y un agradecimiento infinito a ti, Ana Berta, por este espacio. No, al contrario, a ti, Lili, también por prestarnos tu transmisión en vivo, porque desde el mío no se pudo, pero muchas gracias No, por no te el tiempo. preocupes. Yo sé que también estás con lo de tu bebito y todo, y aún así te diste unos minutos que nos obsequiaste, entonces eso es invaluable y te lo agradezco infinitamente. No, al contrario, gracias a ti y gracias a todos. Un abrazo gigante. Hasta Hasta pronto y gracias. pronto, nos vemos. Bye. Bye.